Entonces el libro yo lo aplico más al concepto de memoria que al concepto de imaginación. Es que hay una historia cierta. Él menciona el acueducto municipal de Medellín, los que somos mayorcitos, en Villahermosa, en la parte alta a mano derecha, nos acordamos de unos tanques, el acueducto municipal. Y luego, esto yo creo que tiene mucho que ver con algo familiar del profundo. El autor pudo estar llorando en el momento de escribir esto, porque yo como lector o relector aprendí que no hay que leer sino releer. La primera lectura no sirve, la segunda ayuda, y en la tercera ve uno cosas que no vio ni en la primera ni en la segunda. Eso me ha pasado con los textos de él. Eso de que el laboratorio San Joaquín con la Bolivariana, de inmediato me traslado allá, a lo que era antiguamente el Estadio Libertadores, año 46, amigo. Ahí quedaba el Estadio. Después pasábamos al San Fernando y después viene pues el Estadio Fernando. Madre, que usted al mencionar esos factores, la mente se inquieta y uno añora ese pasado y uno se estanca en una Medellín distinta, sin coca, sin violencia. De manera que es lo que dice el amigo Leonardo y contertulio de que su viaje al pasado que lo conmueve a uno. Hoy pues en San Joaquín, por la avenida Bolivariana, y aquello empezó a parecerse a un pequeño recinto alquimista, dice el que recuerda. Normalmente no podía estar sin cierto sentimiento y estímulo de saudade, de melancolía a ese pasado de laboratorios de agua, mientras ese ciudadano mayor de edad busca que las aguas sean potables. Se acuerda uno de los negocios donde se venden las ideas de acueductos pueblerinos como negocio. Bien recuerdo aquella noche que en mis brazos locamente me juraste no olvidarme y seguirme hasta morir. Pero todo era mentira y te creí. Agradeciéndoles a todos la presencia de caras conocidas en la negra demasiado. Gustavo. ¿Está bien? Eso iba a decir. Eso. Decía que agradeciéndoles a todos la presencia, que veía caras conocidas y hacía mucho tiempo no me veía con algunos, por lo cual estoy muy contento. A todas las otras personas que no tengo oportunidad de haberlas conocido antes, que probablemente hoy estoy conociéndolas, muchas gracias por haber venido. Voy a intentar de una manera, digámoslo, resumida, tratar de ser primero ameno, el cual es un propósito que no sé si lo lograré. Y segundo, voy a tratar también de ser breve. No creo que me lleve más de 30 minutos. Espero que así sea. En primer lugar, agradecerle al doctor Edgar Pavón, abogado de la Universidad de Antioquia, compañero de Carlos Gaviria, ex magistrado del Tribunal Superior, notario en Medellín y hoy en día editor y dueño de la librería Señal Editor. Además, es una persona que, como lo digo en un primer momento, hace labor, pues tiene una tertulia, están allí tres compañeros de la tertulia, yo los muchachos,
me parece muy bien que estén con nosotros y yo les agradezco puntualmente, les agradezco que están aquí. Bueno, voy a hacer, como dije, una especie de intervención breve. Al primer punto que quiero invitarlos es en uno de los cuentos, que se llama El tren a Belgrado, aparecen los gitanos, aparecen los actores de ese cuento, y en los gitanos quisiera detenerme por lo siguiente y acudo a la memoria. Tendría yo entre 12 o 15 años y podía ver, me llevaban de paseo, las carpas de los gitanos en Medellín, particularmente una muy grande bajo el puente, una muy grande, y otra más grande todavía debajo del puente del Pan de Queso, que ya no existe. Y eran unas carpas que para mí, como para cualquier persona, pero más en esa etapa de la niñez, significaban un mundo totalmente desconocido. Vivían los gitanos acá en nuestra ciudad. Aquí tengo una reseña, ahora hago mención de ella de manera muy rápida. Hubo hasta 3.000 gitanos en Medellín, barrio Santa María, Itaúí. Y los gitanos eran un mundo totalmente desconocido, un mundo aparte, donde la significación de su presencia acá tenía que ver con un proceso migratorio. Habían llegado, después de la Segunda Guerra Mundial, a varios países de América Latina, al Ecuador, a Venezuela, a Colombia. Habían ingresado por Barranquilla, según la referencia que les quiero compartir, y se habían instalado allí. Pasaron muchos años y tuve oportunidad de un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que posteriormente fue mi tutor allí en obligaciones de tipo académico, se había especializado en la presentación de todas las características de minorías étnicas. Su primer objeto de estudio fue las minorías de los chicanos. Él era, lo es, todavía vivo, antropólogo, doctor en ciencias políticas y sociología, la misma especialidad que yo tuve oportunidad de hacer a posteriori, y además antropólogo, con un gran campo de análisis en Estados Unidos, a quien le correspondió la época de los chicanos, narrar, porque lo hizo a través de su tesis doctoral, un poco de cuál era la figura y la característica de los chicanos en Estados Unidos. Pero cuando él volvió a España, se dedicó a los gitanos. Y yo tomé una asignatura que se llamaba Minorías en la facultad. Y resulta que él le dedicó todo un semestre, allí era un año académico, a las minorías, a los gitanos de España, solamente en España. Eso a mí me puso un poco como a pensar en lo que les dije en un primer principio, en un primer momento, disculpa la utilización incorrecta. En un primer momento me trajo a esa niñez de los gitanos que yo había visto, pero que ya estaba en otra parte, que ya estaba en otro mundo. Y entonces empecé a leer cosas que él le transmitía a sus estudiantes, lecturas, textos, etc. Y yo fui atando cabos, ¿cierto? Atando cabos como, por ejemplo, una película rusa de un director, película de cine pues, de aquel entonces, de un director. Rumania todavía no había sido absorbida por Moldavia y el director era moldavo, ¿cierto? Y la película se llamaba Los gitanos van al cielo. Aún se puede consultar, la puede uno ver en internet, una película hermosa, basada en cuentos de Gorky,
Y yo vi esa película y el inicio de la película es un señor gitano que roba caballos y se los roba al ejército. Porque él estaba acostumbrado antes de los robos a capturar los caballos salvajes en la naturaleza. No se los robaba a nadie. Pero posteriormente roba caballos, lo vienen persiguiendo y cae en un campamento de gitanos. Y bueno, de aquí se inicia una relación amorosa muy linda. Y esa película, Los gitanos van al cielo, la vi en un cineclub acá en Medellín, Cineclub Ucamao, que se realizaba, tenía lugar en el Teatro Ópera, acá en la ciudad de Medellín. Sí. Posteriormente tuve oportunidad con mi esposa de hacer un viaje por todo el Mediterráneo y tuvimos oportunidad de transitar vía terrestre por varios países y llegar hasta Grecia y luego al sur, en el Peloponeso, en Argos, que es donde inicio la narración de ese cuento, en un circo, algo figurado, en un circo cultural. Esa figura me viene de García Lorca, cuando García Lorca hacía recorridos pero con grupos de teatro, y ahí tomo la figura de hablar de un circo cultural. Se parte de Argos después de una disputa, de una discusión, y aparece una gitana mayor en Atenas para tomar un tren a Belgrado. Hasta ahí, quienes de pronto hayan leído ese texto, recordarán que, no lo voy a contar todo, esa señora es la madre de otra gitana más joven que está esperando en Belgrado, según la narración, ¿no? Según la narración. Cosa que no ocurre. Resulta que es la madre y hay un muerto. El muerto es un agregado cultural de la embajada española en Yugoslavia. Y resulta que a la persona que están persiguiendo como si fuera la autora de ese homicidio es a la gitana mayor, a quien yo conozco en la estación de Atenas. Todo figurado, repito, por segunda vez. Voy a Belgrado, pero en el tren ocurre una situación que es la que yo quiero rescatar en este instante para poder conectar por donde empecé, que es mi imagen de los gitanos en la ciudad de Medellín. En el tren hay una persona que es de nacionalidad inglesa, hay otra persona que es de nacionalidad húngara, y estoy yo, y entonces hay una especie como de intercambio de opiniones. Se critica a los gitanos, yo defiendo a los gitanos en la narración, y ocurre lo que es un poco impensable, y ahí sí la imaginación entra al compartimento del tren, la gitana mayor entra porque la están persiguiendo, se sienta al lado mío, y bueno, ya ocurren otras cosas en la imaginación que dan lugar a que antes de llegar a Belgrado yo ya había tenido una relación con esa gitana mayor que era la mamá de la gitana que estaba esperando, pero ni ella, la que estaba esperando, sabía, ni la otra tampoco. Igual, cuando ya se presenta un poco como el desenlace en ese cuento, ocurre lo siguiente: la gitana más joven fue la que asesinó verdaderamente al agregado cultural. De ese crimen culparon a la gitana mayor, que era la madre, ninguna de las dos sabía, y bueno, y al final termino un poco, de una manera, no sé si un tanto abrupta, hablando con la letra de un bolero, ¿sí? De las tres palabras. Buscando con eso decir que faltaría por decirle muchas cosas, pero como ella va a ir detenida, ya, no hago más mención de eso. Regreso a Medellín, a los años en los cuales yo conocí a los gitanos. Voy a leerles dos párrafos. Alexandra Guarino Osorio, no la conozco, no sé quién es. Firma como estudiante de pregrado en Comunicación Social de EAFI. Y tiene lo siguiente escrito por ella. Un día de la segunda mitad de la década de los 40 del siglo pasado, inició una procesión de colores en el barrio Santa María de Itagüí, sur del Valle de la Aburrá, en Antioquia. En ese entonces el sector no era más que unas casitas instaladas en predios baldíos llenos de pasto verde. Rápidamente estas amplias mangas fueron ocupadas por hombres con grandes caballos,
techos de tela y mujeres de falda larga, llenas de accesorios y colores vivos que leían la mano. Aquí en Itagüí, en nuestra ciudad. Para los que están más jóvenes, obviamente esto puede sonar un tanto extraño, ¿no? Habitantes de la zona los recuerdan como la llegada de una feria, un poco como si estuviéramos leyendo García Márquez cuando habla de los gitanos. Al ver la caravana de familias gitanas que se asentaron en la zona, los niños del lugar no podían ocultar la curiosidad y buscaban cualquier excusa para acercarse a las carpas y observar las tradiciones de esta cultura, hasta el momento desconocida. Paso a otro párrafo rápido y dice: ellos compraban caballos viejos en la costa para ponerlos bonitos. Para hacerlo debían limar los dientes desgastados de los caballos de forma que parecieran puntudos, como de un potro, un caballo joven. También les echaban cera y humillaban la dentadura, y entre ellos también era bastante popular pintarles las canas con tintes, afirma Luciano, alguien que vivió en la época. Eso hacían los gitanos en ese entonces, o eso decían que hacían los gitanos en ese entonces, porque como hay particularmente formas de hablar de las minorías, para allá voy, lo que me interesa aquí es hablar de las minorías, de todo tipo de minorías, ahorita mencionaré eso. Y ya termino. Bueno, los gitanos se fueron, empiezan a tratar de explicar por qué se fueron. Unos dicen porque obligatoriamente el ensanche del extrarradio del municipio de Itagüí obligaba a que ellos ya no podían vivir en carpas, sino que tenían que construir casas de ladrillo, tejas, etc. Y que para ellos fue un cambio durísimo ese solo hecho. Lo otro es que los oficios a los que se dedicaban empezaron a perder un poco, digámoslo, de presencia. Se instalaron cerca del hipódromo porque había caballos, ¿cierto? Pero luego, con el paso del tiempo, se tuvieron que dedicar a lo que de pronto lo hemos visto, a trabajar el cobre, a leer las mujeres, a leer la mano, ¿cierto? Y escuchen cómo termina, según la persona de la que estoy hablando, que es la estudiante de EAFI. Menciona a dos investigadoras de la Universidad de Antioquia, antropólogas, da sus nombres: Luz Estela Soto y Marcela Jaramillo, antropólogas de la Universidad de Antioquia, que dicen lo siguiente: las jóvenes gitanas aprenden quiromancia siguiendo a las adultas y viendo el proceso. Mediante la imitación del ejercicio aprenden a replicar los discursos, disculpen, y a tener cierta malicia dependiendo del cliente. Crean un ambiente de misticismo para que se sienta satisfecho con su predicción. Dije ya que había aproximadamente, según los estudios de esas antropólogas, pasado 3.000 gitanos viviendo entre nosotros. De hoy no queda nada. Se narra allí que hay 47 personas censadas de los gitanos que eran de Itagüí, viven en Envigado. Ya están adultos. Y la última razón que dan, que es la que más me gusta a mí, para explicar o tratar de explicar por qué se fueron, es que ya habían muerto los primeros de más edad que habían llegado con ellos, de las familias que llegaron, ya habían muerto. Entonces los demás dijeron: este sitio ya no nos gusta porque es un sitio oscuro, refiriéndose a los muertos, ¿no? Ahí termina esa primera referencia a los gitanos. Y le voy a dar una vuelta a la memoria para decirles que en la ópera de Carmen, de Georges Bizet, es una ópera francesa, pero narra pues acontecimientos que tienen lugar en Sevilla, en la tabacalera principalmente, y en esa ópera una gitana muy bonita, casi siempre se presentan esas figuras con gitanas bonitas, muy bonita. No sé si de pronto tienen noción de lo que ha significado esa ópera para Francia. No es un país que se caracterice ni se ha caracterizado nunca por tener ópera, ¿no? Pero esa ópera ha sido de las óperas más famosas en el mundo. Y resulta que está basada en textos de Pushkin, por un lado. Bizet dijo que se había apropiado de una tonadilla que es la habanera, que es la más conocida. Es la más conocida.
va por todo el mundo, ¿cierto? Va por todo el mundo esa música. Pero resulta que sobre esa obra, que es una ópera, posteriormente, y ahí cierro, Carlos Saura, el director de cine español muy conocido, ya fallecido, filmó una película que se llama Carmen. Antonio Gades, el bailarín, el famoso bailarín de flamenco, y Paco de Lucía le mete la guitarra en la película, ¿cierto? Según la película de la que estoy hablando de los gitanos. Y entonces eso ya es otra cosa, o por lo menos para mí eso es otra cosa. Porque el flamenco le da un aire, le da un sentimiento como de los que hablaba ahora Edgar, o para mí. Yo al ver esa película, yo lloré. Lloré, en la película Carmen lloré. Bueno, hay veces que lloro en otras, pero en esa también lloré, Y es simplemente eso, es tratar de buscar cómo en una ciudad como la nuestra estuvieron, probablemente aquí haya personas que ahora, ojalá, puedan decir algo sobre los gitanos en Medellín, y reivindicar, que es lo que me propongo, el asunto de las minorías. Punto 2, segundo aspecto de las minorías. Punto 1, los gitanos. Punto 2, en las minorías. Hay un trabajo de elaboración en uno de los cuentos que se llama Maíz. En Maíz yo acudo a una figura que en el mundo de los mexicanos, para ellos es mucho más entendible que para nosotros, por el respeto que han tenido a las tradiciones culturales del pasado, particularmente la presencia allí en la sociedad mexicana de los indígenas. Hay un autor, para mí, de los buenos autores, que es Carlos Fuentes, es cuentista y novelista, murió, hace poco murió. Carlos Fuentes tiene un cuento que se llama Chacmol. En ese cuento de Chacmol, Carlos Fuentes narra cómo un amigo de él va a Acapulco. Al principio hay una especie como de indagación de las causas por las que él viajó a Acapulco sin decirle a nadie. Un amigo, un funcionario del DF en México, viaja y Filiberto se llama el personaje, compra una estatua, ¿cierto?, en un almacén de antigüedades. Una estatua grande, de tamaño, lo dice en la narración Fuentes, de tamaño natural, del tamaño de una persona. Se la lleva al DF y la pone en el sótano porque es muy grande, entonces él dice que no le va a caber en la casa. Chacmol es el dios del agua y de la lluvia. Y en el sótano de la casa donde vive Filiberto y donde él tiene guardada esa estatua, Chacmol empieza a humanizarse totalmente. Le va saliendo musgo, la estatua se humedece. Bueno, al final, para no contarles el cuento porque de eso no se trata, los invito a que lo lean, es de Carlos Fuentes. Chacmol domina en la casa. Tanto es así que le da permisos a Filiberto para que salga y haga las compras y le dice a qué horas tiene que volver, ¿cierto? Tiene que volver a la casa después de que haga las compras. Y lo que yo quiero significar ahí es la figura. Tomando la idea de esa figura de un cuento de Fuentes, en un recorrido que hicimos mi señora y yo desde Guadalajara al DF por tierra, en un autobús, yo avisoré unos conos de maíz, pero ya la cosecha había sido realizada. Y son unos conos, ellos, el maíz ya cortado de la cosecha, los van poniendo en conos, ¿cierto? Unos conos grandes. Y al lado, unos espantapájaros. Esa figura a mí se me quedó grabada. Son muchos conos y una extensión muy grande de conos de maíz. Indagué y entonces me encontré con otro dios, no con Chacmol, sino con Cinteotel, según la narración. Cinteotel es el dios del maíz seco. El dios del maíz seco, como allí está descrito, absolutamente pobre, desabrido, como los elotes casi que podridos,
Y la figura me sirvió a mí para empezar a hablar de cómo los estudiantes de la Universidad Autónoma Nacional de México van a presentar una ponencia y son rechazados. La ponencia es rechazada. A ellos les parece, a uno de los dos, Macus se llama, uno de los personajes, le parece humillante aquello, ¿cierto? Y entonces empieza a buscar la manera de poder enfrentar a los miembros del comité académico de un congreso que tiene lugar en una ciudad que se llama, es pequeña, se llama Ciudad Guzmán. En Ciudad Guzmán había un congreso de productores de maíz. Aquí viene una parte controversial. Esos productores de maíz son productores de maíz transgénico. Personas que están muy vinculadas con empresas norteamericanas, con la utilización de la tecnología, particularmente de la biotecnología, ya voy a decir porque es muy controversial. Y entonces los estudiantes llegan a presentar la ponencia, los rechazan, y luego uno de los personajes, la única manera que tiene de expresar es poner a desfilar a Cintia Hotel. Un Cintia Hotel es un espantapájaros que él allí de manera rápida construye y lo saca a desfilar. Y bueno, no voy a hablar pues ya del cuento, sino simplemente para decir que ese Cintia Hotel al final toma vida, como Chuck Norris, toma vida. Y toma vida a favor, por supuesto, de los estudiantes. Y la ponencia, ¿qué dice? La ponencia dice que en México, que es el país, uno de los países de más producción de maíz en el mundo, hay escasez de maíz de manera simultánea. Y que es increíble que eso pase, ¿cierto? ¿Cómo puede ocurrir eso en un país donde, según la ponencia de uno de los estudiantes, lo que habría que tener en mente era la defensa de la seguridad alimentaria? Es un programa que Naciones Unidas a través de la FAO hoy en día defiende por todas partes del mundo. Segundo, la defensa de la soberanía, que es un tema ya más del derecho. Aquí a mi izquierda tengo a una persona que podría decir algo. Soberanía, porque es defender la propiedad de las semillas. Y la propiedad de las semillas se puede defender desde el punto de vista de cómo los indígenas, como está ocurriendo y se los voy a decir a continuación, puedan crear bancos genéticos de defensa del maíz nativo o del maíz tradicional. Ese cuento termina con Cintia Hotel diciéndole a Macus, que es uno de los personajes del cuento: vamos a discutir con los del comité académico, pero no se te olvide que les tenés que hablar del germoplasma. Y el otro le contesta: ¿el germo qué? El germoplasma. Es un banco genético de semillas, ¿cierto? Para que una cultura que es milenaria, en lo que aquí está narrado como la milpa, calabaza, frijol y maíz, esa es la seguridad alimentaria. Calabaza, frijol y maíz. En un país con una alta población indígena, con una alta población campesina. Entonces dije hace un momento que es controversial, porque pareciera ser que en el caso de quien elaboró el cuento se estuviera en contra, que no es así, de los adelantos de la tecnología, se estuviera en contra de la biotecnología, se estuviera en contra como de un poco las investigaciones que en materia de ciencia y tecnología puedan aportarle al desarrollo y al crecimiento de un país. No, es simplemente que esos adelantos de la biotecnología tengan en cuenta la forma de vida de los habitantes que les antecedieron, que están viviendo en el presente, y que simplemente lo que dicen es: bueno, si hay maíz transgénico, porque ese maíz transgénico está presentado, mostrado como el maíz del futuro. Si hay maíz transgénico, ya lo hay en todas partes, ya hay soya transgénica, ya hay tomates transgénicos, o sea, eso está, de pronto uno es el que poco sabe de eso, ¿cierto? Pero eso está internacionalizado ya. Ya Monsanto en la Argentina, que es una de las empresas pues, que han tenido problemas con este asunto, tiene en varios cultivos ya intervenciones de la biotecnología. Bueno, entonces escuchen, ahí cierto. Hoy,
Proyecto aprobado en primer debate en el Parlamento mexicano, hoy. Presentado por el partido de gobierno. Hay que decirlo que es presentado por el partido de gobierno. Defensa del maíz nativo, hoy, repito, hoy. Ya no estamos hablando de Sintehotel, ya no... Y entonces escuchen lo que ocurre. La biotecnología buena es aquella que se pone al servicio de la nación. Estoy en México, tiempo presente. Estoy en el año 2019. Al año, cada mexicano consume en promedio 196 kilos de maíz blanco, especialmente en tortillas. Se estima que en el país aún se conservan más de 58 razas de maíz nativo, como el olotón, el tepenicle, el zapalote y el apachito. El pasado 26 de septiembre se aprobó en el Senado, y faltaría discutirse en los diputados, en la Cámara de Diputados, la Ley Federal del Fomento de la Protección del Maíz Nativo, una iniciativa de las senadoras Jesusa Rodríguez y Ana Lilia Rivera. El proyecto busca declarar al maíz nativo como patrimonio intangible de México, pero también garantizar a la población una alimentación que esté libre de los organismos genéticamente modificados. Eso no está diciendo que no se van a producir maíces genéticamente modificados, sino que van a buscar la manera que a través de la ley se defienda lo otro, ¿cierto? La seguridad alimentaria. La última medida representa un riesgo para la industria y para la autosuficiencia alimentaria, pues el año pasado México produjo 27.8 millones de toneladas de maíz, de las cuales 23.6 fueron de maíz blanco. Ya, 5 minutos y termino. Destinado para el consumo humano. El 72% de la producción total utiliza alguna mejora genética, según registra el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Ana Lilia Rivera es originaria de Tlaxcala, licenciada en Derecho. Comenzó su participación en el año 1994 como delegada de una convención. A lo largo de su trayectoria ha sido coordinadora de la campaña de los mexicanos tlaxcaltecas. Estuvo afiliada en el pasado al PRD, un partido político llamado Partido de la Revolución Democrática. Luego se dividieron. De ese partido nació otro movimiento, que es al que pertenece el actual gobierno, pues el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Un personaje que se llama López O, pensando en López Obrador, pero es ficticio desde luego. La producción de alimentos, según el gobierno federal, es un tema de seguridad nacional. Vuelvo a repetirlo. La producción de alimentos, según el gobierno federal, es un tema de seguridad nacional. Porque lo que más levanta la indiferencia de un pueblo es la falta de alimentos. Y puede haber conciencia cuando no se le da comida. Es peligroso que México no sea soberano, hablé ahora de la soberanía, alimenticiamente. Ya. Termino esta segunda referencia con ese cuento de maíz para decir lo siguiente. Cuando uno acude, o yo lo hice, como se lo acabo de narrar, a una figura como la de Sintehotel, el dios del maíz seco, apoyada en la de Carlos Fuentes, el dios de la lluvia, de Chuck Moll, uno indaga. Yo para escribir estos cuentos indago, por supuesto, pues no son cosas que se me van ocurriendo y que yo empiezo de la noche a la mañana y sobre un papel en blanco a escribir lo que se me ocurra. Yo indago, consulto, hago de cuenta que estoy preparando, qué sé yo, una conferencia y después otra y otra, indagando. La explicación de la tradición milenaria de México nos viene en las mejores elaboraciones desde Octavio Paz. El laberinto de la soledad de Paz fue escrito en el año 50. Octavio Paz fue el premio Nobel posterior. A Octavio Paz se le conoce mucho más por su labor como poeta, por su trabajo en la poesía, Libertad bajo palabra, por ejemplo. Pero aquí estoy hablando de El laberinto de la soledad. A él le preocupa es una novela, le preocupa una novela o ensayos. Yo no podría calificar, hay muchas veces que tengo dudas sobre calificar algo, si es ensayo, si es una novela. Bueno,
sobre todo las que son más cortas. Octavio Paz se preocupa un poco por indagar qué pasa con los mexicanos. 1950, no olviden, ¿qué pasa con los mexicanos? ¿Qué define a los mexicanos? ¿Cuál es la identidad de los mexicanos? Y entonces empieza a narrar el asunto de la mitología, ya hablé de 2 dioses, el asunto de por qué los mexicanos se sienten un tanto solos, de allí el nombre o el título de la obra, se sienten en soledad, porque no logran, según él, según Octavio Paz, definir con claridad cuáles fueron los aportes reales de la Revolución Mexicana del año 10 en el año 50. Es decir, llevan 40 años y él, a juicio personal, no logra ver cuáles han sido los grandes avances. Pero tampoco dice qué pasa después. En el después vuelve a aparecer Carlos Fuentes, con otra obra hermosa que se llama Los 5 soles de México. Los 5 soles de México es una obra que inicia con unas preguntas que se le hacen al autor, o sea, a Carlos Fuentes. Defíname usted cuál es la diferencia entre un mexicano y un argentino. Cosa complicada. Y él dice que es cosa complicada para tratar de diferenciar. Bueno, tendríamos unos grandes puntos generales. El argentino en general es más citadino, más urbano. Los procesos migratorios que llegaron a la Argentina justamente se dieron particularmente en Buenos Aires. En cambio, en el México, esa tradición cultural nativa está ahí presente y está a través de los dioses. Son 5 soles de México para 5 periodos y para narrar en cada periodo varios dioses. Fuentes lo hace, y lo hace de una manera extraordinaria. Y ahí, en los 5 soles de México, Carlos Fuentes lo que muestra, y con posterioridad tuvimos oportunidad en el Museo Antropológico del DF de ver varias de las cosas que él cuenta en esa obra. Cuenta cómo en el imaginario de los mexicanos está, ya lo dije, la idea de los antepasados, la presencia de los antepasados. Recientemente hubo una película famosísima que a mí, a pesar de que sea de Walt Disney, a mí me gustó mucho, es Coco. Un poco los muertos, qué papel significan en la vida de los demás, ¿cierto? Y eso es lo que viene desde la obra, repito, de Octavio Paz, pero que Fuentes la trae al tiempo presente, ¿cierto? Hasta ahí la segunda mención. Básicamente, por ejemplo, el pensamiento del modelo educativo francés, que fue el que vivió la Universidad de Antioquia, porque era liberal, laico, porque era universal desde el punto de vista del conocimiento. Universitas viene de ahí, universitas es el conocimiento global, total. Hay otras universidades que se llaman universidades y tienen 3 facultades. Nunca serán una universidad, nunca, ¿cierto? La Universidad de Antioquia, en esos estudios generales, tenía entonces la oportunidad de los estudiantes que estaban estudiando allí de ver unos cursos, 2 años, de conocimiento general, como allí está narrado. Posteriormente, y ahí entro yo y los compañeros que están allí, no por sus nombres mencionados, a vivir otro momento que yo lo llamo como una especie de continuación, ¿cierto? En la facultad, había una facultad que ofrecía cursos de servicios, ¿cierto? Ciencias y humanidades. Y en esa facultad se repartían mejor. A ella acudían los estudiantes de todas las áreas del conocimiento que aquí menciono. Años 70 aproximadamente. Pasa el tiempo y yo lo que trato de decir es que, miren, aquí hay un modelo de universidad. Es público. Es la universidad francesa que implantó Napoleón, la del Estado. El Estado, esa fue la napoleónica, gratuita, con una estructura de las formaciones profesionales de la primaria, la secundaria y los estudios superiores. Ese es el modelo francés.
Llegamos a Ciencias y Humanidades y entonces se ofrecen durante 2 años, como allí lo digo, cursos de diversa índole para personas que van a hacer distintas carreras profesionales. A lo que yo quiero llegar ahí con esa narración es que el conocimiento es libre, es laica, liberal, pública, ¿cierto? Y esa es la característica, las características de la Universidad de Antioquia. Yo digo que eso es invaluable. Entonces empiezo a mencionar, mire, lo que pasa con los que estudian Derecho, mire, lo que pasa con los que estudian Medicina. Al que estudia Medicina, que es compañero mío, le dedico un buen trato en el sentido de que él valore lo que es el complejo de la salud de la Universidad de Antioquia. A nosotros se nos olvidó algo que está ahí. La Universidad de Antioquia era la que recibía a todos los pacientes de escasos recursos en esta ciudad. Había caridad, ahí lo digo, existía caridad. Caridad, media pensión y pensión. Ahí lo digo, caridad. ¿Qué pasaría si no existiera caridad? Se morían. Oye, se morían, ¿cierto? Pero ¿dónde iban a buscar, digamos, como una manera de prestar un servicio digno en el área de la salud? A la Universidad de Antioquia. Y lo narro diciendo que tenía el hospital, ¿cierto? Hoy en día eso ha cambiado muchísimo. O sea que de ese hospital que yo hablo ahí, ya no podría uno decir que es el mismo hospital, ¿cierto? Bajo las mismas condiciones o bajo las mismas características. La situación, desde que empezaron las privatizaciones de los servicios, ha dado lugar a cambios tremendos, y sobre todo pues en el área de la salud, pero no solamente en el área de la salud. Y llego, y ahí es donde voy a hacer una autocrítica, y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Presentando el libro el primer día y ya se está autocriticando. A mí no me importa, no me interesa. Bueno, yo me voy a autocriticar. En la parte final de esa es más una narración. Me parece que quedó más como una narración. Pero en la parte final, cuando ya la universidad se queja de que ha sido foco de la violencia, que la violencia está terminando con la universidad, que la universidad ha sido cerrada, etcétera, etcétera, cosas que todavía siguen sucediendo a propósito. La universidad le dice a los estudiantes, 20 años después, o sea, las primeras narraciones están en los primeros 5 años de la década de 1970, y las segundas me hacen coincidir, pues yo hice que coincidiera con la aprobación de la nueva Constitución Política del año 91. Yo quise hacer ese corte ahí, pero entonces aquí viene mi autocrítica. La Universidad de Antioquia aprobó en 1990 el programa de regionalización, pero empezó a aplicarlo en 1995. Por regionalización se entiende la descentralización de la prestación de los servicios educativos en las distintas subregiones del departamento de Antioquia, ¿cierto? Hoy en día, uno de los logros máximos de la Universidad de Antioquia, después de más de 25 años, es este, la regionalización. Es decir, presencia en las subregiones del departamento. Pero a mí, y entonces comento la autocrítica, yo lo quise amarrar, atar a varios de los principios de la Constitución Política del 91, que yo fui uno de los que voté, creo, pues no sé si todos, pero yo fui uno de los que voté por la aprobación de la Constitución Política, la constituyente se llamó, ¿cierto? En Bogotá hubo movimientos de los estudiantes de la séptima papeleta para que eso pudiera tener lugar y llevarlo al Congreso para que fuera aprobada, y etc. No voy a entrar en ese detalle. Yo llamo a la universidad y le digo, díganos qué, pues, entonces la universidad toma voz y la universidad dice, no, yo quisiera que se pensara en la posibilidad de la creación de un instituto de cultura ciudadana y política. Años 1900, cuando lo estoy diciendo ya ha pasado la Constitución, ya fue aprobada en el 91, y ahí cuando lo estoy diciendo son los primeros años de la implementación de la constituyente, ¿cierto? De la implementación de la nueva Constitución. Entonces pienso con el deseo, ¿qué tal que en el programa de regionalización de la Universidad de Antioquia en las distintas subregiones se implementara la creación de un instituto de cultura política y ciudadanía para que los estudiantes y las
personas que no son estudiantes pudieran tener contactos e interactuando, como se dice ahora, pues, de manera general. Los ciudadanos, los profesores y los estudiantes, sin necesidad de estar ofreciendo programas oficiales de formación profesional. No, una relación con los estudiantes, una relación con los profesores y una relación con los ciudadanos. Porque el conocimiento de los ciudadanos puede ser tan importante como el de los doctores de la universidad o de los futuros profesionales de la universidad. De hecho es así, ¿no? Yo ahí le doy mucha prelación, quien haya leído le doy mucha prelación a los estudiantes. Para mí, lo sigo pensando, el elemento central de una universidad son los estudiantes. Ahí no hay tal pues que sean los directivos ni los profesores. Yo fui profesor 35 años, 34 años, y no hay tal que sean los profesores, no, los estudiantes. Es que sin estudiantes no hay universidad, pues, empezando por ahí. Yo digo por ahí, eso que parece tan lógico, puede que a gente, otras personas no les parezca lógico. Y ahí fallé porque yo no leí. Me lo he leído muchas veces, así como de esas veces, de las 3 lecturas, yo creo que le he dado más de 5, para ver si yo logré lo que quería, y me parece que no lo logré. Y es esto: si ese programa de regionalización hubiera contado con la creación de institutos de cultura política y ciudadana, lo que habría que enseñarle a la gente es lo que digo, eso ahí sí, defensa de la vida, defensa de lo público. Escuchen, defensa de la vida, defensa de lo público. Cuando digo defensa de lo público no quiere decir, hago las aclaraciones porque son necesarias, que entonces lo privado no exista. No lo pienso de esa manera. Es defensa de lo público, porque todos los días lo público va perdiendo presencia, todos los días, empezando por la universidad. Y esa entonces es mi autocrítica. Yo les quiero agradecer a todos por esta presencia y este acompañamiento. Me parece que si ustedes, yo espero, y con él lo hemos conversado, darle la palabra a quien quiera y tal y como lo quiera expresar. Ya, chévere.